tengo una carga axial, ¿qué es lo que se va a provocar? Que esto se empiece a comprimir, ¿cierto? Entonces esto me va a jugar, me va a girar, pero con compresión. Entonces si me gira con compresión, es más difícil que falle por fatiga. Eso es. ¿Ya? Entonces, pero si alguien lo coloca acá, también está bueno. ¿Ya? Porque también puede ser la disposición o quizás aquí no alcanza. Eso ya es de diseño mecánico y eso es harina de otro costal, ¿cierto? A nadie nosotros vamos a diseñar un eje, nosotros quizás vamos a ver por qué falló el eje, o el mantenimiento, o un análisis de caso. Ya, y esta sería CX. Esto, ahí estamos bien, ¿cierto? Aquí introduzco el torque, acá lo saco. Esto queda en equilibrio, ¿ya? Y una vez que hacemos esto, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que hago esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El método de secciones? No, pues antes de eso, ¿qué es lo que hacía? Esto. ¿Qué es lo que hacíamos? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, sumatoria de momento en X, sumatoria de momento en Y, sumatoria de momento en Z. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 6. ¿Cuántas incógnitas tengo? 5. ¿Tengo problema? No, nunca voy a tener problema. Yo tengo que tener siempre las mismas incógnitas, o menos, ¿ya? Si tengo más ecuaciones, no es problema, ¿ya? El problema es cuando tengo, imagínense si tengo 4 ecuaciones. Si tengo 4 ecuaciones es imposible resolverlo, ¿ya? No es imposible resolverlo, pero en realidad ahí me tomaría otros métodos que son un poquito más complejos, ¿ya? Hago esto. Una vez que hago esto, ¿qué es lo que voy a encontrar? Vamos a encontrar a Z, a Y, CZ, CI, CX, ¿cierto? Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que haríamos después? Una vez que hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos después? Que encontramos estos variables. ¿Cuál sería el siguiente paso? Antes de las secciones. El método de las secciones. ¿Cuántas secciones tendríamos acá? 3. 3. Sección 1, sección 2, sección 3. Una vez que tenemos el método de las secciones, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Graficar? ¿Ah? ¿Graficar? Graficar momento flector en X, en Y y momento torsor. Después, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Podríamos ahí obtener el diámetro? Y ahí se obtiene el diámetro. Y con eso termina el problema. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Esa es la tarea número 3. Que se las voy a dar apenas me pasen el próximo martes la tarea 2. ¿Eso se envía por el aula o se entrega presencial? ¿Qué dice que se entrega por el aula? ¿Ah, por aula? No, dice que quedan tantos días que estoy así. Ah, ya, pero esa no, pues esa me la entregan físico. ¿La tarea 2? ¿Sí? Ah, ya. ¿Es que le puso ahí que se entrega la prueba? Sí. Dije que se entrega. Es que dice, parece que ha escrito... Ahí en la descripción de la tarea. ¿Y aquí dice? ¿Se entrega por aula? ¿Se entrega por aula? ¿Sí? Sí. Pero escrito. Sale como habilitado que se puede entregar por ahí. Pero escrito. No. Bueno, en estricto rigor la universidad está en un plan para imprimir menos. Entonces, ya en realidad no se les puede pedir como muchos trabajos impresos. Por eso yo les pido que lo escriban a mano. Que no sé si era la idea. Bueno. En la unidad 8 hay unos apuntes igual para que lo vean. En la unidad 8 hay algunos apuntes que les pueden servir. ¿Ven ahí?
que es principalmente el trabajo final. Ahí también, este está bueno. Ya, pero esto es de la tarea 2. ¿De dónde dejé la tarea 2? En la unidad 1 dice. La unidad 1. Ahí está. Dice fecha de entrega 5 de noviembre por aula. Así dice por aula, así es. Pero si alguien la quiere entregar físico, mejor de hecho. De hecho, no sé por qué puse por aula, si a mí no me gusta revisar por aula. ¿Ya? Esta sería entonces la tarea 3. Y yo también les voy a entregar la resolución. ¿Ya? Fíjense, aquí está la resolución que básicamente sería lo mismo que ya vimos. Aquí está hecha, paso a paso. Está hecho paso a paso. Pero ¿qué es lo que me interesa? Es que ustedes la desarrollen y que ustedes la entiendan. ¿Ya? Fíjense lo mismo. Aquí da lo mismo, ¿cierto? Pero lo hacen paso a paso. ¿Ya? Y en el caso que de repente se equivoquen, aquí igual lo pueden corroborar. Como la tarea número 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahí? Entonces me aparece paso a paso cómo hacerlo. ¿Ya? Lo único sí que eso lo voy a pedir que lo hagan de dos formas. Uno, mediante lo que vimos en el capítulo 1 de estática y fatiga, ¿cierto? Donde tenemos las ecuaciones básicas, ¿ya? Eso no lo vimos, así que no pueden hacerlo. Solamente lo que hemos visto. ¿Ya? Según las ecuaciones básicas, ¿cierto? Y lo otro, hacerlo según ejes. Según la ecuación que vimos, que sería el método ASPE. Que sería esta, ¿cierto? Que sería esta. Se dan cuenta que es más fácil, porque tienen que hacer directamente, aquí lo hacen directamente con los momentos, en cambio en el otro lo hacen con los esfuerzos. ¿Ya? En sí es lo mismo, sí, pero ahí vean si les da lo mismo y comparen. ¿Está? Y eso sí. Y eso es todo. ¿Ya? El proyecto en realidad no vamos a poder avanzar porque no han avanzado, pero tienen que hacerlo, no van a alcanzar a hacerlo en 2 semanas o en 3 semanas. ¿Ya? Empiecen desde ahora, empiecen desde ahora. No se les va a ir un proyecto. ¿Ya? Y con eso terminaría. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo tengo una con respecto a algo y lo que escribió es que como no estuve, no sé lo que hizo ahí. Una cosa como rápida que no la entiendo. No sé si puede subir el... No sé qué es FT. FT es la fuerza tangencial. Cuando nosotros tenemos el engranaje... ¿Y R era el radio? No sé qué es esa R tampoco. Porque vi que tenía la fuerza tangencial, la A y la... A ver, esa está en la segunda parte de engranaje. Ya. Fuerza tangencial. Cuando nosotros tenemos un engranaje, este engranaje se encarga de transmitir potencia,
¿cierto? La fuerza que transmite la potencia está en función de la línea de acción del engranaje, que estaría acá, sería esta línea, ¿cierto? Esta es la potencia, que si ustedes se dan cuenta, me entregan una fuerza tangencial y la fuerza radial. De esta fuerza, ¿cuál es la que me sirve para girar? ¿La fuerza tangencial o la fuerza radial? La tangencial. La tangencial, ¿cierto? Con esa con esa es la que nosotros utilizamos para girar. Ese sería el caso de engranaje recto. Pero también tenemos un engranaje helicoidal. El engranaje helicoidal, ¿qué es lo que hace? Me transmite una fuerza axial, una fuerza radial y una fuerza tangencial. ¿Ya? Ahora, fíjense, esta sería la fuerza, ¿cierto? Y básicamente aquí voy a tener una fuerza axial, una fuerza tangencial y una fuerza radial. ¿Ya? Y básicamente lo que nosotros dijimos es que teníamos una potencia de 10 kilowatts. Entonces, ¿quién me entrega esa potencia? La fuerza tangencial. Y en función de la fuerza tangencial, podemos sacar la fuerza axial y la fuerza radial. Eso es. Ok. Entonces siempre, cuando tengo la potencia, nosotros podemos sacar la fuerza tangencial, porque esa está en directa relación con la potencia, ¿cierto? Y las otras cargas las sacamos en función de la fuerza tangencial y un ángulo, fuerza tangencial y otro ángulo, ¿sí? Que esos ángulos me los tienen que dar. ¿Me quedó claro? Sí, estoy tratando de... Ya, veamos entonces engranajes. Dígame. ¿De dónde salieron los 216? Los 216, 226, Sí. los 226 salieron de 241, no sé, ¿a dónde salieron? Deberían ser 325. No, debiese ser 325. ¿Y los 1921? 1921, eso salió de la suma de la fuerza de las poleas, ¿se acuerdan? Que era F1 más F2, 1474 más 491. Pero ese número yo lo inventé, no sé cuánto es. ¿Cuánto es 1474 y 491? 1975. 1965. Ya, entonces tenemos los engranajes. Y aquí, nuevamente lo mismo, tenemos conceptos que son fundamentales que tenemos que saber sí o sí. Y hay otros que son difíciles que en realidad nadie lo sabe. ¿Y por qué no puedo? No puedo. Engranaje. Los engranajes sirven para transmitir torque y velocidad angular en variedad de aplicaciones. Existen muchos tipos de engranajes: rectos, helicoidales, cónicos, tornillos sin fin. En la actualidad los engranajes están muy estandarizados por la forma, ¿cierto? Y los que lo estandarizan es la ACMA, American Gear Manufacturer Association. Financia investigaciones para el diseño, los materiales y la manufactura de los engranajes. Entonces los engranajes están realizados según la ACMA, ¿ya? Y la ACMA es la que estandariza los engranajes. Sin embargo, cada vez más existen algunas empresas que están fuera de la ACMA y hacen unos engranajes que tienen ciertas diferencias respecto a la ACMA. ¿Por qué? ¿Se imaginan? ¿O han escuchado? Que tal vez ellos tienen como cierto tipo de aplicaciones, ¿no? Pero pues, podría ser la ACMA, porque la ACMA estudia el engranaje, fabrica el engranaje y tiene los estudios para ver que el rendimiento sea óptimo. Asociación, pero era americana. ¿Ya? ¿No? Tal vez los que no están en América. Sí, no, tiene razón, no.
Pero en realidad es otro punto. Es porque ahora de repente hay algunos fabricantes que hacen engranajes que se parecen a los de la ACMA, pero tienen pequeñas diferencias. ¿Por qué? Para que después se aseguren de que le compre su engranaje y no compran un engranaje estandarizado. Básicamente ese es el punto. Entonces tenemos el engranaje recto, que es el engranaje convencional, que generalmente ese es el que se estudia y toda la base teórica está en función del engranaje recto, porque es más sencillo, ¿ya? Después está el engranaje helicoidal, que la única diferencia es que tiene un ángulo. Está el engranaje cónico y está el tornillo sin fin. El engranaje recto tiene dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para transmitir movimiento de un eje. De todos los tipos de engranaje es el más barato, el más sencillo. Los engranajes helicoidales, este tipo de engranajes helicoidales, ¿qué ventaja tendrá o qué desventaja? Tienen para hacer más fuerza. Tienen para hacer más fuerza, ¿sí? Hay más área de contacto. Más área de contacto. ¿Qué más? Cambio de dirección. Sí, también tienen para cambio de dirección, pero yo diría que no es como el fuerte. ¿Qué más? ¿Algo más? Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las mismas correas. No sé si han visto las correas, que si tengo una correa, yo esperaría que la unión de la correa sea así, una correa con la otra correa. Pero no es así la unión. No sé si alguien ha visto una correa, cómo las unen. Correa de la motora. ¿Sí? O no sé si lo de los autos también. Pero no es así. Es así, en diagonal. ¿Nunca la has visto? Mayor superficie, ¿no? Bueno, sí, pero también es otro punto. Mayor rigidez, ¿no? Yo he visto sellos hidráulicos que vienen cortados así. Resiste más fuerza, sí. Se distribuye de otra manera, ¿cierto? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, todas las fuerzas se distribuye acá. Se concentra. Entonces acá, ¿qué es lo que va pasando? Se va distribuyendo la fuerza de mejor manera. Ese es el punto. Y eso es lo mismo que sucede acá en los engranajes. El engranaje recto, fíjense, yo tengo así, de sopetón entra en contacto. En cambio, el helicoidal entra en contacto como de a poco. Como de a poco, ¿se dan cuenta? Esa es la función. Y si entra de a poco, es más suave. Poseen dientes inclinados con respecto al eje de rotación y se utilizan para las mismas aplicaciones que los engranajes rectos. Y cuando se utilizan de esta forma, no son tan ruidosos. ¿Por qué? Porque el engranaje recto entra en contacto al tiro. En cambio, esta entra de manera gradual, por lo tanto son menos ruidosos. Debido al engranado más gradual de los dientes durante el acoplamiento. Asimismo, los dientes inclinados desarrollan cargas de empuje y patas de flexión que no están presentes en los engranajes rectos. Lo que habíamos visto en la diapositiva, ¿cierto? Desarrolla cargas de empuje, desarrolla fuerzas axiales que en realidad yo no los tengo en el engranaje recto. Por eso nosotros debemos evitarlo. En ocasiones los engranajes helicoidales se usan para transmitir movimiento entre ejes no paralelos. Los engranajes cónicos, ¿cuáles serían los engranajes cónicos? Esto, ¿cierto? Este sería el engranaje cónico, por su forma cónica, ¿cierto? Que presentan dientes formados en superficies cónicas, se emplean sobre todo para transmitir movimiento entre ejes que se interceptan, ¿cierto? Acá los dos ejes se interceptan, generalmente. Los engranajes cónicos en espiral se cortan de manera que el diente no sea recto, sino que forma un arco circular. Los engranajes hipoides son muy similares a los engranajes cónicos, excepto que el hecho que los ejes están desplazados y no se interceptan. Hipoides. No está acá. Pero el hipoide básicamente es un engranaje que está acá, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Es que los ejes no se intersectan. O veámoslo mejor. Engranaje hipoide. Yo creo que ustedes más de alguno lo han visto.
aquí, acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un engranaje que los ejes no se intersectan. ¿Ya? Es cónico, pero los ejes no se intersectan. ¿Cómo? Está como desplazado. Está desplazado. Sí, está desplazado. Básicamente eso es como... ¿Y qué aplicación podría ser? Lo que pasa es que en algunas aplicaciones yo, dependiendo de la aplicación y dependiendo de la disposición, yo no puedo hacer que los engranajes se intersecten, que los ejes se intersecten. Entonces en algunos diseños yo necesito que esté desplazado. ¿Ya? Básicamente es por geometría, porque no se puede dejar concéntrico. Esa es como la principal. De hecho nosotros lo vamos a hacer. De hecho, nosotros lo vamos a hacer cuando veamos trenes de engranaje. Cuando veamos trenes de engranaje nos vamos a dar cuenta que en algunos casos yo puedo hacer que coincidan los ejes, pero no en todos. ¿Ya? Nosotros tenemos después acá, en trenes de engranaje. ¿Dónde está? Acá. Acá nos vamos a dar cuenta que en algunos casos vamos a poder coincidir, pero en otros no. Ya. Entonces, engranajes cónicos, tenemos estos engranajes hipoides, ¿cierto? Que básicamente los ejes no son concéntricos. El tornillo sin fin. ¿Para qué utilizamos el tornillo sin fin? ¿Han visto? Para trasladar cosas a lo humano. No sé si generalmente. Sí. Pero ¿cuál es la principal ventaja del tornillo sin fin? Que no tiene fin. ¿Cuándo utilizamos un tornillo sin fin? ¿Para qué? ¿Ah? Es que ese hace un movimiento de desplazamiento. Sí. Para eso yo lo he visto. Esa es como la ventaja, porque los engranajes suelen mantener su eje siempre estático. ¿Ya? Y el tornillo sin fin agrega desplazamiento. Sí, podríamos agregar desplazamiento, pero en este caso no agregaríamos desplazamiento. ¿Ya? Pero se podría hacer. Podría ser no con tanta fuerza, que no tenga. Básicamente, esa es la gracia que tiene la relación de transmisión que nosotros tenemos con el engranaje helicoidal. Déjenme ver si Y creo que también el tornillo sin fin no puede mover al engranaje, creo que eso lo he escuchado, pero el engranaje sí puede mover al tornillo sin fin. Efectivamente. Efectivamente, se bloquea. Fíjense. Universidad Nacional de Ingeniería. Que nosotros, Pertenezco a la facultad. cuando desarrollamos los engranajes, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos relaciones de transmisión. Pero cuando nosotros tenemos relaciones de transmisión muy grandes, ¿qué es lo que pasa? Va a haber intersección entre los engranajes. Entonces ahí nosotros podemos utilizar estos engranajes sin fin. Cuando queremos transmitir grandes potencias o cuando queremos modificar la relación de transmisión. Representa el cuarto tipo de engranaje básico. El sentido de rotación del tornillo depende del sentido de rotación del tornillo sin fin y que los dientes de gusano se hayan cortado a la derecha o a la izquierda. Los engranajes de tornillo sin fin también se hacen de manera que los dientes de uno de ambos elementos envuelvan de manera. Dichos engranajes se llaman engranajes del bombete simple o doble. Los engranajes de sin fin se emplean sobre todo cuando la relación de las velocidades es muy alta. Cuando nosotros, acuérdense, ¿cómo era la relación de velocidades que nosotros teníamos en los engranajes? La relación de velocidades de los engranajes está en función de la relación del número de dientes o la relación del diámetro primitivo. ¿Ya? Si yo quiero relaciones muy grandes, ahí en realidad no me sirve un engranaje helicoidal o cónico. Necesito un sinfín o necesito un tren de engranaje. Con las transmisiones de los vehículos, casi todos los cambios son con engranajes helicoidales, menos la primera y la reversa. ¿Menos qué? La primera y la reversa. Ya.
No tiene. Bueno, no recuerdo. ¿Y qué son engranajes rectos? Sí. Ya. No le iba a preguntar, parece que justo iba a salir eso en el video. ¿Cómo se calcularía la relación de transmisión en ese caso de los tornillos sin fin? Ya, porque el tornillo sin fin, la base del tornillo sin fin es que tiene un diente. ¿Sí? Eso es. Tiene solamente un diente. Entonces compara la relación de transmisión del engranaje y el tornillo sin fin le colocamos un diente. Eso. Esa es la gracia. No sé si me quedó claro. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos los engranajes sin fin, por ejemplo, en el Inventor, ahí aparece, no recuerdo si aparece número de dientes o no, porque puede aparecer números de entrada, ya que un engranaje puede tener distintas entradas, pero en sí se toma como que tuviese un solo diente. Por eso logro relaciones de transmisión más altas. Las Ya. entradas son más para las roscas. ¿Ah? Las entradas son más para las roscas. Como roscas trapezoidales. Para que los engranajes puedan transmitir potencia, tienen que tener tres condiciones. Una, que tengan el mismo ángulo de presión. ¿Se acuerdan del ángulo de presión? Es este. Tienen que tener el mismo ángulo de presión. Generalmente este ángulo de presión es 20. ¿Ya? Generalmente uno le coloca 20. Si no me dice nada, el ángulo de presión es 20. Es decir, esto sería 20. Debe tener el mismo ángulo de presión. Debe tener el mismo módulo, sí o sí. Para que dos engranajes puedan engranar, tienen que tener el mismo módulo. Si no, es imposible que engranen. ¿Ya? Y deben estar construidos según la norma ACMA. ¿Ya? Y con eso yo me aseguro. Pero principalmente es el mismo módulo. ¿Ya? Esa es como la relación. Si yo quiero que dos engranajes puedan engranar, tienen que tener el mismo módulo. Porque si ustedes se acuerdan, el módulo básicamente lo que me define es la altura del diente. ¿Ya? El mismo módulo para sistema internacional o el mismo paso diametral para sistema americano. ¿Ya? El círculo de paso es un círculo en el que por lo general se basan todos los cálculos. Su diámetro es el diámetro de paso. Entonces nosotros tenemos un círculo de paso o un diámetro primitivo. Ese es el diámetro primitivo o diámetro, que es la esencia de los engranajes. ¿Ya? Yo lo dibujo como un diámetro. Ese diámetro uno no lo ve en el engranaje. Uno sabe que pasa más o menos por el medio del diente, pero uno no lo ve. Es un círculo imaginario, pero es la esencia del engranaje. Su diámetro es el diámetro de paso. Los círculos de paso de un par de engranajes acoplados son tangentes entre sí. Es decir, cuando tengo dos engranajes, ¿cierto? Voy a tener un punto, y ese punto me voy a dar cuenta que es tangente entre sí. Los dos diámetros primitivos se van a encontrar en un punto. Un piñón es el menor de los engranajes acoplados. A menudo el mayor se llama rueda o engrane. El paso circular P es la distancia media sobre el círculo de paso desde un punto de un diente a un punto correspondiente a un diente adyacente. Entonces, básicamente, el paso circular, que es distinto al paso diametral, el paso circular es parece que ya lo había explicado. El paso diametral corresponde a esta distancia. ¿Me cuenta? A esa distancia. Pero esto yo lo sé calcular fácil también, ¿cierto? Esta distancia lo podemos calcular como
dividido por el número de dientes. Y ahí calculamos eso, ¿cierto? El paso circular es todo esto, que básicamente sería pi por el diámetro primitivo dividido por el número de dientes. Al número de dientes le llamamos indistintamente z o n. ¿Ya? Aquí no se pone. ¿Sí? Eso sería el paso circular. ¿Qué es lo otro que tenemos? El módulo y el paso diametral. El módulo, ¿cuándo lo utilizamos? En sistema internacional. El paso diametral lo ocupamos en el sistema americano. En el sistema internacional, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Milímetros. En el sistema americano, ¿qué es lo que vamos a tener? Pulgadas. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un perno, ¿ya? Podemos tener un perno de media pulgada o lo podemos tener de 8 milímetros. ¿Ya? Van a tener ciertas comparaciones, pero yo no los puedo intercambiar. En los engranajes también. Si tengo un paso diametral que equivale a 8 milímetros, no lo puedo intercambiar con un módulo que sea de 8 milímetros. No se puede. ¿Ya? El paso circular es la distancia media. El módulo M representa la relación de diámetro de paso con el número de dientes. Entonces, el módulo M también es igual al diámetro dividido el número de dientes. El módulo es el diámetro dividido por el número de dientes. ¿Qué diámetro? Diámetro primitivo. El número de dientes lo calculo o lo cuento todavía. El módulo, la longitud que suele emplearse es el milímetro. Siempre utilizamos milímetros. El módulo señala el índice del tamaño de los dientes en unidades. Entonces, básicamente, el módulo me da cuenta de la altura que voy a tener del diente. Un módulo pequeño, diente pequeño. Un módulo grande, diente grande. El módulo señala el índice del tamaño de los dientes en el sistema internacional. El paso diametral está dado por la relación del número de dientes en el engrane respecto al número de dientes de paso. ¿Ya? Es decir, el paso diametral es todo lo contrario. Número de dientes dividido por el diámetro. ¿Ya? Pero aquí está en pulgadas. ¿Ya? Aquí está en pulgadas. El diámetro aquí está en pulgadas. Aquí el diámetro está en milímetros. Yo recuerdo en el liceo trabajábamos con tornos y nos hacían hacer engranajes con un cabezal divisor. Sí, pues acá también. Nos hacían calcular depende del diámetro, el número de dientes. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, es el recíproco del módulo. El paso diametral es el recíproco del módulo. De hecho, ustedes igual lo vieron. ¿Sí? En el torno, lo calculaban. Ya. La cabeza A se determina por la distancia radial entre la cresta y el círculo de paso. Esta sería la cabeza A, o el adendum. La raíz B equivale a la distancia real desde el fondo hasta el círculo de paso. Esta sería la raíz del círculo de paso, ¿cierto? Al diámetro o al círculo de raíz. El círculo de claro es un círculo tangente al círculo de raíz del engrane acoplado, que básicamente sería esto, ¿cierto? La distancia que nosotros tenemos entre el círculo base y el círculo inferior. Y la gracia es que en función del círculo base es donde empieza el perfil envolvente del diente. Ya, esto es lo mismo que ya habíamos dicho, ¿cierto? El paso diametral es el número de dientes dividido por el diámetro, lo que está ahí. Paso diametral, número de dientes. El módulo es el diámetro dividido por el número de dientes. Este sería el paso circular, pi por d dividido por n. Pero además, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que d dividido por n es el módulo. Entonces, básicamente, el paso circular también sería pi por
por N. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que está un poquito más complejo. Básicamente me está diciendo que el paso circular es pi por d partido por n, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo hacemos en función del módulo, sabemos que d partido por n es módulo. Entonces el paso circular sería pi por n. Pero ahora si lo hacemos a través del sistema americano, paso circular sería pi d partido por n, que básicamente esto sería n partido por d. Y n partido por d yo sé que es igual al paso diametral. Así que básicamente el paso circular por el paso diametral es igual a pi. ¿Sí? Y ahí me aparece lo mismo. Ya, y esto era lo importante, ¿cierto? Aquí es lo que yo intenté hacer, pero no me salió muy bien. Vamos a ver si me sale mejor. Fíjense, lo mismo cuando usted está en una fresa, ¿cierto? Cuando tengo una fresa, imagínate que tienes una araña. ¿Qué es lo que haces tú con esta araña? ¿Le bajas la velocidad angular, la RPM o la subes en la araña? ¿Se acuerdan? No, eso no. ¿Bajo o subo? Yo tampoco. Veamos entonces. Ya usted va a hacer el mismo método. Fíjense. Giro. ¿A cuánto estoy girando? Más o menos. 60 RPM, ¿no? 60 RPM. No cambio la velocidad. Más o menos. No cambio la velocidad. No cambio la velocidad. No cambio la velocidad. 60 RPM. 60 RPM. 60 RPM. 60 RPM. 60 RPM. 60 RPM. Pero disminuir el radio no aumenta la velocidad. Dame un segundo. 60 RPM. 60 RPM. No he cambiado la velocidad. No he cambiado la velocidad. Si yo le paso a pegar al compañero, ¿le va a doler más o menos o lo mismo? ¿Lo hacemos? Pongamos. ¿Qué hago más inercia? ¿Por qué? No, no es inercia. ¿No? Sí, también es inercia. A ver, denme un segundo. Sí, Va a tener más inercia, sí, pero en realidad la explicación es... Velocidad angular. Sí, pero no va a tener más inercia. Más inercia. Sí, la más. Entre más desplazado esté, más Sí. fuerza le da Sí, igual va a tener más inercia. Pero básicamente va a aumentar, no, porque yo le estoy dando más masa y más lejos. Independiente que fuese la misma masa, si está más lejos, va a tener mayor inercia. Es como que tú tuvieses una bolita que tú la empiezas a girar en la medida que tiene más distancia, va a ser mayor la inercia por el teorema de Steiner. ¿De acuerdo? Pero básicamente yo tengo dos opciones. Aumento la velocidad angular o aumento el radio. Y si yo aumento el radio, la velocidad lineal aumenta, ¿cierto? Y eso es lo que expliqué, que lo voy a explicar de nuevo, porque yo diría que es como la idea fuerza de esto. Básicamente, cuando nosotros tenemos los engranajes, lo que nosotros dibujamos es el diámetro primitivo. Aquí tengo que tener cuidado con la relación de transmisión, porque tengo una relación de transmisión que está definida. Lo máximo generalmente es 10, no puedo hacerlo más. ¿Ya? Entonces, aquí imagínense, yo voy girando. Quiero determinar la velocidad lineal en un punto. En este punto. ¿Cierto? La velocidad lineal, yo sé que es tangente, entonces la velocidad sería A, ¿cierto? Imagínense como que alguien que está girando una cuerda, ¿cierto? Si le saco una foto acá, la velocidad lineal iría hacia allá. Si le saco la foto acá, la velocidad iría hacia allá. Sería tangente.
La velocidad lineal, si esto gira a una velocidad W1, esto va a girar a una velocidad W2, ¿ya? La velocidad, yo sé que va a ser, si esto es R1, sería velocidad 1 W1 por R1, ¿cierto? Y además que lo otro que yo sé es que la velocidad es lineal. En cambio acá debería tener la misma velocidad lineal. La misma velocidad lineal. ¿Ya? Ahora, si yo lo calculo desde B2, sería esta B2 igual, que sería igual a W por R2. Y básicamente, ¿qué es lo que yo sé? Si B1 es igual a B2, entonces W1 por R1 sería igual a W2 por R2. Básicamente esto me dice que W1 partido por W2 es igual a R2. Pero generalmente uno no habla del radio de paso o el radio primitivo. Uno generalmente habla del diámetro primitivo. Entonces, el radio 2 yo lo puedo tomar como el diámetro 2 dividido por 2. Es igual al diámetro 1 dividido por 2. Y básicamente estos dos se nos van y nos queda la relación de transmisión. Ahora, de aquí mismo obtengo lo que habíamos dicho acá, que el diámetro es igual a m por el número de dientes. El diámetro es igual a m por el número de dientes en el caso que lo estemos haciendo con el módulo o con el sistema internacional. Si lo estuviese haciendo con el sistema americano, el diámetro sería n partido por el paso diametral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? W1, D2 partido por D1. Y aquí el D2 básicamente sería el D2 sería igual a M2 por N2, ¿cierto? Y el D1 sería M1 por N1. Pero según lo que nosotros habíamos dicho, para que dos dientes puedan engranar, tienen que tener obligatoriamente el mismo módulo y ángulo de presión. Así que básicamente M2 es igual a M1. Y acá me sale la relación de engranaje, que yo diría que es lo fundamental. Esa sería nuestra relación de engranaje, ¿ya? Entonces esto es cuando me piden una relación de transmisión, por ejemplo, en un motor o en un, ¿cómo se llama esta? En un reductor, ¿cierto? En el reductor me dicen, tengo una entrada de 1000 RPM y necesito una salida de 250 RPM. Entonces, ¿cuál es la reducción? Un cuarto, ¿ya? O tengo 1000 RPM y necesito que salgan 200 RPM. ¿Cuál es la reducción? 200. ¿Ya? Con la diferencia que estos reductores tienen un sistema más complejo o unos trenes de engranaje distintos. ¿Ya? Pero la versión más pura sería esta. Eso es. Veamos qué más. Y no estamos. Ya, entonces, acuérdense, la próxima clase tenemos la tarea y les voy a dar la tarea siguiente, que en realidad se las voy a dar hecha. Ya lo que me interesa es que ustedes lo hagan. Voy a pasar la lista. Aquí está.